invitación a este foro y por permitirme estar en esta mesa con tan destacada personalidad. El tema que voy a tocar esta mañana es inteligencia en el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad. Para ello vamos a tomar un índice temático que está ahí. Primero vamos a intentar definir lo que es inteligencia, vamos a pasar a ver lo que son los ciclos de inteligencia, para posteriormente ver la relación de inteligencia con los tomadores de decisiones, con los policy makers, y posteriormente desarrollar la importancia de la inteligencia en el proceso de toma de decisiones y luego unas conclusiones que compartiremos. Es medio complicado definir inteligencia porque existen realmente múltiples definiciones en el ámbito académico, tantas como tratadistas o académicos que existen. Desde la que planteó Thomas Troy en el 91, que fue un ex analista de inteligencia y además profesor, él se dedicó a estudiar lo que era la inteligencia desde sus inicios, digamos, en el OSS, que es el predecesor de la CIA. Él definió muy sucintamente, muy claramente, la inteligencia como conociendo al enemigo. Es una definición muy puntual. Sin embargo, existen otras definiciones un poco más amplias, como la que planteó también The Economist por esos años 90, en la cual señaló que es una minuciosa recolección de información, análisis de los hechos utilizando diversos criterios, presentado todo de forma clara y sucinta. No es simplemente lo que un periodista serio haría si tuviese tiempo, es algo más riguroso, más continuo y sobre todo operacional. En esta definición, The Economist lo que hace es incorporar la idea de la comparación entre el análisis y el periodismo, cosa que no es anormal, no es inusual, porque muchos académicos lo hacen. Comparan la inteligencia con el periodismo y también con el análisis académico, básicamente. Porque en realidad son lo mismo. Es análisis riguroso, continuo, pero la diferencia es que si un periodista se equivoca en su tesis, en sus análisis, probablemente deje pasar unos días hasta que la gente se olvide, porque la vorágine de titulares probablemente haga que no tenga mayor trascendencia. Y si un académico también se equivoca en sus análisis o sus tesis, de repente sacará un paper distinto diciendo por qué se equivocó, o citará a otra persona, digamos, que le refute y dirá que estuvo, digamos, el eje de su equivocación. Sin embargo, si un analista de inteligencia se equivoca, saca una tesis o una conclusión errada, pone en riesgo sí la seguridad nacional y pone en riesgo incluso la permanencia del tomador de decisiones en su puesto. Entonces es mucho más trascendente. Siguiendo con las definiciones, pasamos a analizar lo que ya un tratadista importante como Sherman Kent, que es el padre de la inteligencia a nivel mundial, el análisis de la inteligencia, quien definió la inteligencia desde un punto de vista tridimensional, destacándola como conocimiento, como organización y como actividad. Le dio, digamos, un soporte organizativo al análisis, al proceso de producción de información e inteligencia. Sherman Kent es un profesor ya fallecido de la Universidad de Yale, que fue además también analista de inteligencia durante las épocas más complicadas de Estados Unidos, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y durante todo el ciclo de la Guerra Fría. Entonces él vivió desde dentro, digamos, la creación de los organismos de inteligencia en Estados Unidos y también en el mundo entero, sobre todo en el bloque, digamos, oriental, el cual fue muy estudioso a pesar de esas rigurosidades en la información que existía en la época. Mark Lowenthal, que es un estudioso que actualmente sigue produciendo documentos, adecuó la definición de Sherman Kent y la calificó como un proceso, un producto y una organización, ¿no? Introdujo él el término proceso porque él considera que más allá de conocimiento, lo que se debe establecer dentro de un organismo de inteligencia es el proceso para producir documentos. Pero estas definiciones son incompletas y que no se le otorga un componente estratégico, que es el componente, digamos, que sirve al tomador de decisión al momento de plantear políticas públicas, más aún en materia de seguridad, ¿no? Entonces, me pareció a mí que sería bueno recoger una definición que
adopta, digamos, el carácter estratégico de la inteligencia, y esa es la definición que plantean Locke Johnson y James Willis, quienes establecen que la inteligencia estratégica contribuye a través de procesos, productos y organizaciones a que los tomadores de decisiones puedan crear e implementar políticas de Estado en asuntos internacionales, así como en aquellos vinculados a la seguridad y defensa nacional, ¿no? Esta es básicamente la definición de inteligencia con la que vamos a trabajar hoy día, que abarca tanto el carácter estratégico como la importancia del tomador de decisión como usuario, como receptor de la información que produce una entidad de inteligencia. Entonces, habiendo visto lo que es la inteligencia y cómo está definida, digamos, en ámbitos académicos, me gustaría mostrarles también cómo es que funciona desde dentro. Yo he sido analista de inteligencia durante 7 años. Trabajé primero como analista de temas políticos en el CNI, en el año 2002. Posteriormente me hicieron director del área de terrorismo en el 2006, con una ley, con la DINI. Entonces puedo más o menos explicarles cómo funciona desde dentro una entidad de inteligencia, y les puedo dar incluso un pequeño soporte académico, si les parece. Pero lo importante dentro de una entidad de inteligencia es establecer cuál es el ciclo de la inteligencia, cómo funciona la producción de documentos de manera que llegue al receptor, al usuario, al tomador de decisión de la mejor forma posible y con el mejor contenido que se requiere. Finalmente es el tomador de decisión el que requiere esa información y hacia ellos hay que deberse. Lamentablemente no siempre funciona así, y ya lo veremos más adelante. Entonces, el ciclo de inteligencia, recogí una información del usuario de inteligencia del Ministerio de Defensa, es el proceso de generación y comunicación de conocimiento nuevo, veraz y ajustado a las necesidades y los requerimientos del usuario a partir de la obtención y transformación de la información apropiada. Secuencia de actividades mediante las que se obtiene información que se convierte en conocimiento, en inteligencia finalmente, que se pone a disposición del usuario, ¿no? Esa es básicamente una definición que me pareció bastante correcta de cómo funciona. Y está compuesto el ciclo por diversas fases. He intentado ahí mostrarles cuáles son las fases dependiendo de la entidad de inteligencia. Por ejemplo, en la CIA existen 5 fases. Más adelante veremos cada una con detalle, pero quería mostrar que la CIA, por ejemplo, tiene una fase de dirección, una fase de colecta de información, una fase de procesamiento de la información, luego de producción de información, que es ya el análisis propiamente dicho, y la diseminación, que es el envío a los diversos usuarios. El organismo de inteligencia de la OTAN tiene 4 fases: dirección, recolección, procesamiento y diseminación. El CNI de España, el Consejo Nacional de Inteligencia de España, tiene también 4 fases, que es la dirección, obtención, elaboración y difusión. Y nuestra DINI tiene 6 fases, que es la dirección, la coordinación, la centralización, la integración, el procesamiento y la difusión. Más allá de pensar que es muy propio de nuestra burocracia, que haya más fases dentro de una entidad de inteligencia peruana, lo cierto es que la DINI, siendo órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, requiere, digamos, una mayor capacidad para poder coordinar con las demás entidades de inteligencia del sector público, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Cancillería, toda la información que recibe, la centraliza, la integra y luego la presenta al usuario. Entonces, por eso es que se estableció en la ley que existieran esas 6 fases dentro del ciclo de inteligencia de nuestra entidad de inteligencia de la vida. Este es el ciclo de inteligencia planteado de forma más gráfica, digamos. Tenemos la etapa de la planeación, la recolección, todos de alguna forma interrelacionan los unos con los otros, de ahí ese cuadro circular, digamos. La etapa del planeamiento, ¿no es cierto?, establece las necesidades de conocimiento existentes, ¿no? Cómo es que se pretende satisfacer la necesidad de información. Desde esta etapa se dirige la búsqueda de información, hacia dónde va, qué se necesita, ¿no? La etapa de la recolección de información, que es la etapa de la adquisición informativa, digamos, se determina cuáles son las fuentes
digamos, externas, internas, fuentes abiertas, fuentes cerradas, establece si se va a tomar información, digamos, infiltrando gente, comprando información de diversas formas, ¿no? Esa es la etapa de la recolección. Luego viene la etapa de procesamiento y análisis, que es, digamos, el momento en el que se trata la información que se recoge, que es una etapa muy importante porque es básicamente la etapa donde se producen los documentos finales, se clasifica, se selecciona. Hay siempre un proceso de análisis, digamos, inherente a esa etapa, porque en cada uno de estas subetapas dentro de procesamiento y análisis necesita haber un nivel de discrecionalidad para saber qué información es la que se requiere y qué información es la que no es relevante para el tomador de decisión. Y aquí se produce el documento de inteligencia, nota de información, nota de inteligencia, estudios especiales, etc. Para luego pasar ya a la etapa de la difusión y explotación. Digamos, es la razón de ser de la inteligencia, es no quedarse con la información guardada, sino mostrarla a los tomadores de decisiones para que sean ellos quienes la utilicen de la mejor forma, ¿no? Y luego viene una etapa que no está planteada en ninguna de las fases del ciclo de inteligencia de los organismos que vimos hace la diapositiva anterior, pero que me parece que es la más importante, y por eso le he planteado en este gráfico, que es el de la etapa de la retroalimentación, que es la etapa en la cual justamente existe una vinculación, un relacionamiento muy fuerte entre la entidad de inteligencia, el director de inteligencia, el analista de inteligencia y el tomador de decisiones. Esta es la etapa más importante, creo yo, de todo este ciclo de inteligencia, porque permite evaluar si la información que se presenta es información necesaria para tomar la decisión, permite establecer nexos que hagan más fluida esa relación de interdependencia entre el tomador de decisión y el analista de inteligencia o el director de inteligencia, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, y creo que en muchas partes del mundo, incluyendo el mundo, digamos, industrializado, por decirlo así, no es la etapa a la que se le dé mayor importancia, pero para efectos de plantear políticas públicas en materia de seguridad, esta es la etapa que debe ser, digamos, el punto más importante en cuanto a la relación entre el tomador de decisión y el análisis de inteligencia. Entonces, como hemos estado diciendo, la relación entre el tomador de decisión y el analista de inteligencia o el director de inteligencia, para efectos de la información y el análisis que coadyuve a mejorar la seguridad, es una relación muy conflictiva, es una relación que tiene momentos complicados y momentos no tan complicados. En general existe un divorcio, digamos, entre el tomador de decisión, llámese ministros de Estado, asesores principales, congresistas de la República, gente que tiene un cierto nivel de influencia y de poder, digamos, para plantear políticas públicas en materia de seguridad, y el analista de inteligencia o el director de inteligencia. Y eso es un grave problema que, digamos, arrastra a toda una política de seguridad, ¿no? Y ya lo había planteado Sherman Kent muchos años atrás, digamos. Él hace por lo menos 40 años estableció en uno de sus papers que no existe fase en el negocio de inteligencia que sea más importante que la correcta relación entre la inteligencia misma y la gente que utiliza sus productos. Curiosamente, esta relación uno podría esperar se establezca automáticamente y no se llega a completar. Se establece solo luego del resultado de un gran esfuerzo entre las partes. Y uno puede entender, digamos, que sea así efectivamente, porque el tomador de decisión, y eso lo digo desde un punto de vista de analista o de analista de inteligencia, que hacer profesional, he tenido relaciones, o en todo caso he intentado tenerlas, con mucha gente de cierto nivel, digamos, importante dentro del aparato del Estado, buscando efectivamente legitimar los productos de inteligencia planteados. Y en muchos casos me he encontrado con posiciones absolutamente escépticas respecto a lo que la inteligencia plantea. Hay tomadores de decisiones que tienen mucho trabajo, que están muy imbuidos en su tema y que le dejan poco o nulo espacio a los documentos de análisis de inteligencia que se plantean desde
en este caso de la Dirección de Inteligencia Nacional, de la DIN, tienen mucho que ver o consideran que saben bastante más que lo que un analista de inteligencia les puede plantear, ¿no? Digamos que para algo han sido ellos elegidos en esos puestos, ¿no? O de repente están más interesados en leer lo que dice la prensa respecto de su labor o respecto de su propia legitimidad en el puesto, ¿no? Entonces, los analistas suelen tener una visión muy borrosa, efectivamente, de lo que hace un tomador de decisión, pero eso parte también por el hecho de que el tomador de decisión siente que no necesita esa información de inteligencia para darle un soporte real, digamos, a sus políticas en cuanto a seguridad, ¿no? Aparte, además de eso, no existe, al menos no lo he podido encontrar doctrinariamente, una forma de relacionamiento entre el analista de inteligencia, el director de inteligencia y el tomador de decisión. No hay en los libros, más allá de algunas recomendaciones, y en la práctica depende mucho de las cualidades personales de cada uno, de cómo sepa esa persona legitimar su labor. Entonces es muy complicado lograr que a una lista de inteligencia, a una entidad de inteligencia la tomen en serio, más allá de la cantidad de horas hombres que utilicen recabando información, presentando la inteligencia y el análisis de la mejor forma. Entonces es una relación muy conflictiva y eso de alguna forma genera que las políticas públicas en materia de seguridad, cuando menos en este país, no pasen de, en muchos casos, ser netamente instrumentos efectistas de legitimación del ministro, digamos, de turno o del Congreso también de turno. Hace poco salió una ley publicada en la cual se permitía a los policías utilizar armas que no sean de su reglamento, haciendo uso ellos de sus funciones como policías. Es una norma que probablemente no había necesidad de darla. En todo caso no agrega ni quita mucho el problema, pero son normas de esa naturaleza las que tienen más un sentido efectista que un sentido, digamos, de querer combatir la naturaleza del problema desde un escenario real. Pero bueno, la idea de esta presentación es dar algunas ideas, algunos inputs de cómo podría relacionarse mejor la inteligencia, que es un instrumento muy valioso, con las políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, digamos, es muy complicado para un tomador de decisiones saber hacia dónde ir si es que no conoce bien la realidad que enfrenta, si no conoce bien la naturaleza del problema al cual se está enfrentando, no saber hacia dónde remar, como el caballero de la foto o del dibujo, es algo más o menos parecido, es una metáfora más o menos fidedigna de lo que sucede en el aparato público cuando en materia de seguridad y defensa no hay un soporte real, digamos, a la hora de plantear políticas públicas en materia de seguridad, ¿no? Entonces es importante buscar una simbiosis, es importante que haya una forma en la que se relacionen bien los análisis de inteligencia con los tomadores de decisiones, más allá de ese escepticismo que existe por parte de esos últimos. Entonces a mí me parece que, digamos, con la poca experiencia que tengo en inteligencia, que sería bueno definir el relacionamiento desde el lugar del interés propio. Es, digamos, innegable que los tomadores de decisiones son personas que quieren legitimar su labor, que quieren permanecer en el cargo, digamos, están ahí por una razón primordial, que es primero hacer bien su trabajo y segundo, bueno, trascender ellos de forma personal y profesional. Entonces, definir el relacionamiento desde un lugar de interés propio me parece que es un buen punto de inicio, porque lo que hace es permitir que el analista de inteligencia o el director de inteligencia vaya a tocar en la puerta al tomador de decisiones a decir, bueno, yo quiero que tú trasciendas, quiero que tu interés sea el interés, digamos, nacional, quiero que con mis informes tú puedas otorgarles soporte cognitivo importante a las políticas que estás intentando plantear, ¿no? Dejar de lado un poco los egos es un buen punto de inicio, pero en el caso específico de tomar decisión, inflarle el ego tratando de hacer que su trabajo trascienda me parece muy importante, y lo digo también por un asunto digamos, personal,
relacionamiento con diversos ministros, eventualmente con asesores que tenían intenciones de sacar adelante sus trabajos de la mejor forma. Y bueno, había que estar ahí apoyándolos 24 horas al día. Yo me acuerdo haber estado en la PCM en la época del ex presidente del Consejo de Ministros del Castillo, y estar ahí, haber estado ahí hasta las 3, 4 de la mañana intentando proveer de información y análisis a los asesores del ministro, digamos, sin descanso. Es importante que tengan uno trabaja codo a codo, digamos, con ellos, para que sean ellos los que se lleven de comida los jamones. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacer que las decisiones que tomo, que las políticas que construyo sean mejores, más acordes a lo real, desde un punto de vista del tomado de decisión? Y desde un punto de vista del análisis de inteligencia, ¿cómo hacer que mis análisis de inteligencia sean bien utilizados? Acá, digamos, se ve claramente el tema de la retroalimentación en cuanto a esa relación, ¿no? A partir de ahí, creo yo, se trascenderá de ignorarse mutuamente a beneficiarse mutuamente. Entonces, dentro de esta relación entre inteligencia y tomar de decisiones, me he permitido identificar algunos, siempre desde el punto de vista de inteligencia, porque digamos que de alguna forma es donde yo he participado, ¿no es cierto? Y me parece que es mucho más sencillo plantearlo desde abajo hacia arriba que desde arriba hacia abajo, ¿no? Básicamente tocar la puerta al poderoso antes que te vayan a pegar a buscar, porque no lo van a hacer nunca. Entonces, he intentado yo poner estos 5 puntos. El primero es identificar a los 10 o más funcionarios públicos o policymakers que sean más influyentes directamente. Congresistas de la República, ministros de Estado, asesores en materia de seguridad, identificarlos, saber cuáles son sus necesidades de información, sus requerimientos, cuáles son sus propios intereses personales respecto al cargo que ostentan, conocerlos, digamos, no estoy diciendo que se les haga un perfil psicológico, pero cuando menos que se conozcan cuáles son sus intereses en cuanto a la información que ellos requieren, ¿no? Y a partir de ahí acercarse a ellos sabiendo que su motivación principal es el interés propio, ¿no? En tercer lugar, tomar la iniciativa para establecer lazos. Nuevamente, digamos, cuando yo estuve en inteligencia, fui designado por la DIN como enlace de vida con la PCM y con la Comisión de Inteligencia del Congreso, y mi intención era siempre mantener un canal fluido con muchos de los tomadores de decisiones de estas entidades, un canal fluido incluso personal, incluso en el sentido de poder llamar por teléfono o mandar un correo encriptado diciendo: esta es la información que necesitas. Para esto obviamente se requiere un nivel de confianza muy grande entre el jefe de uno, digamos, de inteligencia y uno, ¿no es cierto? Para que sepa que la información que se está dando no se va a filtrar, ni mucho menos. Pero son construcciones que se hacen al interior de la propia inteligencia. Pero respecto de afuera, es muy importante tomar iniciativa y establecer lazos con los tomadores de decisiones para que los análisis que uno presente en materia de seguridad sean análisis que sean tomados. Posteriormente, me parece que es muy importante adecuar al gusto del usuario las notas de inteligencia, las exposiciones y los documentos de inteligencia que sean requeridos. Es importante saber cómo trabajan los tomadores de decisiones, si prefieren la información escrita, si la prefieren, digamos, en cuadros, si la prefieren en gráficos, si la prefieren en forma oral a través de pequeños briefings. Es digamos, importante saber cómo es que ellos manejan su tiempo para que puedan de alguna forma recoger la información de inteligencia en materia de seguridad que el analista, el director de inteligencia plantea. Esto siempre, digamos, con la advertencia de que no se caiga en la politización de inteligencia, ¿no? Es muy común, digamos, que un analista de inteligencia, probablemente incluso sin forma inconsciente, le otorga al funcionario público la información que el funcionario público quiere escuchar para poder legitimar sus políticas en materia de seguridad, digamos. Y eso por un tema de agradar, digamos, de que te siga leyendo. Entonces hay que tener muy en claro que la información y la inteligencia que se presenta en los tomadores de decisiones tiene que ser información lo más objetiva posible, y que si esa información va a chocar, digamos, con los intereses y las intenciones del tomador de decisión,
Es lamentable, pero no se puede caer, digamos, en agradarle al tomador de decisión con una información que no es fidedigna y de alguna forma generaría un colapso en las políticas de seguridad que se presentasen. Y finalmente, y esta probablemente lo hubiese puesto número uno si hubiese estado frente a un director de inteligencia, es recompensar a aquellos analistas y directores de inteligencia que sean exitosos en ganar y mantener acceso a los tomadores de decisiones. Es muy importante que el analista de inteligencia y el director de inteligencia se sienta, sienta que ha hecho un buen labor en ese mundo del relacionamiento con el exterior, porque la labor de la analista de inteligencia es una labor muy, perfil bajo. O sea, un acierto de la analista de inteligencia en cuanto a sus conclusiones o análisis no va a salir jamás publicado en la prensa y tampoco va a generar un reconocimiento público de ningún tipo. Entonces, mantener recompensas, ese reconocimiento finalmente sería para tomar decisiones si se ha adaptado las recomendaciones o los análisis de la analista de inteligencia. Pero entonces sería bastante bueno que dentro de la inteligencia haya un sistema de recompensas cuando ese relacionamiento y esa forma de presentar la información de inteligencia sea exitosa respecto de su vínculo con los tomadores de decisiones. Entonces, habiendo visto lo que es ese relacionamiento, es bueno señalarles por qué considero que es importante que la inteligencia sea un soporte cognitivo valioso en el proceso de toma de decisiones de materia de seguridad. Nuevamente, una relación de retroalimentación debe asegurar principalmente que la inteligencia sirva adecuadamente al proceso de toma de decisiones y apoye sus necesidades. ¿Cómo? En dos sentidos. En un sentido físico-técnico, el análisis de inteligencia debe ser entregado en tiempo al usuario correcto y de la mejor forma. El packaging que usan los marqueteros es muy importante, si se quiere, y eso es real porque los tomadores de decisiones, los ministros, los asesores, suelen aburrirse muy fácilmente de los documentos que se presentan independientemente del contenido que tengan. O sea, el formato, pesa mucho, aunque no se crea en este tipo de documentos. Es como cuando un diario cambia su formato de tiempo en tiempo, es exactamente igual la sensación, de que un analista está leyendo un documento novedoso que le va a servir, entra por los ojos. Entonces es importante, el packaging, la forma de presentación de los documentos. Para eso obviamente hay que conocer al tomar la decisión para saber básicamente qué está buscando, en qué tiempo y de qué forma. Yo me acuerdo haber hablado con una persona que era asidua, de los gráficos. Entonces, cuando le presentaba yo un documento escrito, con análisis, con conclusiones, me decía, no tengo tiempo, gráficos. Entonces, yo tenía que romperme la cabeza armando un gráfico diciendo, bueno, así, y presentárselo por los ojos. Ahí le quedaba clarísimo, un tipo que era bastante visual. Pero bueno, si trabajamos, se hacía bastante bien. Y bueno, un sentido cognitivo, que es el fondo del asunto, que el análisis debe ser asimilado y entendido, es lo que estoy diciendo básicamente, que para ello se requiere una interrelación permanente entre cómo es que se presenta mejor la información para que sea mejor entendida y mejor asimilada por el tomador de decisión. Entonces, ¿por qué considero que es importante ese relacionamiento entre inteligencia y de toma de decisiones? Porque es importante que el analista participe del proceso de toma de decisiones. Y he intentado de alguna forma plantearlo en 3 puntos. Primero es que toda discusión sobre políticas de seguridad debe empezar con el soporte cognitivo que provee la inteligencia. En este punto es importante que la inteligencia presente el mapa político y social y sus ramificaciones en relación al asunto que sigue. Por ejemplo, en materia de seguridad es importante saber cuál es el nivel de movilidad, entre un distrito rural y otro, cuál es el alcance del pandillaje en determinado sector del país, cuál es la influencia de determinados actores políticos, no estatales, ¿cierto?, en cuanto a su involucramiento en materia de seguridad. Ese soporte cognitivo, político y social es muy importante, ese mapeo, es muy importante al momento de presentar políticas de seguridad.
Luego, a partir de ahí, la inteligencia debe ser capaz de absolver toda pregunta que, derivada de la presentación de dicho soporte, se formule. Es importante que cuando se presente esa información, la persona que esté encargada de presentarla tenga, digamos, tal solvencia profesional que pueda absorber las preguntas de los tomadores de decisiones en el momento de formular esa resolución. Adicionalmente, en un segundo estadio, cuando la decisión ya se ha tomado, la inteligencia debe ser capaz de proveer el feedback y de intentar sostener el proceso con los estimados de las eventuales respuestas, positivas o negativas, que esos factores que han desarrollado sobre dicha política. ¿No? Ese es, digamos, un momento de evaluación, ver si efectivamente la decisión que se tomó fue la más adecuada, y para eso también se requiere un análisis de inteligencia. Entonces, bueno, llevo a las conclusiones apurándome y leo rápidamente. La inteligencia estratégica, en tanto el concepto tridimensional que abarca un proceso, un producto y una organización, tiene su razón de ser en darle soporte cognitivo a los tomadores de decisiones. El ciclo de inteligencia es un proceso típico de gestión de conocimiento que se desarrolla dependiendo de los caracteres peculiares de cada organización. La relación entre la inteligencia y los tomadores de decisiones es y ha sido tradicionalmente una relación conflictiva, de mutuo desinterés. Acercar a estos dos actores sobre la base del interés propio coadyuva al beneficio común. Desde el punto de vista de la inteligencia existe un mecanismo para lograr un relacionamiento fluido entre esta y los tomadores de decisiones, identificar los principales policymakers, establecer lazos, adecuar la inteligencia al gusto del usuario, una cadena de politización, por si pudieran. Y finalmente, es primordial que la inteligencia participe, al menos en los primeros momentos del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, brindando un soporte cognitivo a modo de mapeo político-social al principio y proveyendo un feedback que sostenga y oriente una política ya avanzada. Muchas gracias.